Maravilloso. Bien, oiga, pues de nuevo, justo agradecer, ¿no? Agradecer como siempre la invitación. Yo aquí inicio que estamos por iniciar este viaje, ¿no? Además, agradezco con estas palabras tan bonitas que siempre comienzan Nancy y Aarón. Y pues en general, bienvenidos y bienvenidas a todas que nos están acompañando hoy desde distintas latitudes. Bendita tecnología que nos permite encontrarnos por medio de la virtualidad y sentir que estamos un poco cerca. Yo empiezo con esta imagen de estos pingüinos, porque de verdad quiero compartirles que es un poco así el sentimiento, ¿no? O sea, la alegría de estar aquí, de además venir a compartir de este tema de la interdisciplinariedad, que si bien, como ya lo comentaban Nancy y Aarón, es relevante y es necesario en esta época, además les prometo que puede ser divertido. Puede ser muy divertido tener una vida interdisciplinaria y pues estar como compartiendo distintas experiencias. Para comenzar, ¿no? Yo quiero, pues bueno, comenzar con ustedes compartiendo aquí una de estas imágenes, esta sensación de cuántos de ustedes han estado en una reunión social o han asistido a algún evento donde de casualidad están por ahí y dicen, oye, es que yo no conozco, no tengo de qué hablar con esta otra persona porque no tenemos cosas en común, porque su experiencia es totalmente distinta o los temas disciplinarios con los que trabajas son totalmente diferentes y a veces cuando nos enfrentamos como a esos espacios nos ponemos nerviosos, nos da miedo y preferimos a lo mejor encerrarnos como en nuestro propio mundo. Y justamente es en ese espacio es donde yo creo y les vengo a proponer que podemos integrar esa perspectiva interdisciplinaria, no solo como una propuesta pedagógica, sino de verdad como algo más, ¿no? Algo que va a trascender y que va a trascender la forma en la que nos relacionamos con las realidades en las cuales estamos viviendo. Y en esta propuesta y en esta invitación, colegas, yo vengo a decirles una vía, ¿no? Una forma de entender la disciplina, no es una única concepción, no es una imposición, es simplemente como comencé esta plática, una invitación a este viaje. Para estar a lo largo de esta invitación y en este viaje, pues bueno, mi participación va a estar dividida en tres grandes bloques. La primera parte haremos una breve introducción y en esta introducción, pues bueno, nos va a permitir situarnos en el contexto, reconocer cuáles son esas cosas del contexto que hoy nos están llevando a pensar en la interdisciplina. En un segundo momento, vamos a hacer una revisión muy breve de la parte de la perspectiva histórica que es necesaria para entender cómo es que venimos, ¿no? De qué tipo de conocimientos y cómo llegamos aquí y hacia dónde vamos en ese futuro, que ese futuro pues va a estar necesariamente relacionado con la interdisciplinariedad. Y la última parte del webinar pues estará enfocado específicamente en darles a ustedes ideas muy concretas, ¿no? Algunos tips, recomendaciones prácticas de qué podemos empezar a incorporar tanto en nuestra vida, en nuestra docencia o el liderazgo, o también en nuestras instituciones para empezar a introducir esta perspectiva interdisciplinaria. Y bueno, al final de la sesión vamos a tener también un espacio para comentarios y preguntas, así es que si alguien va teniéndolas ahí a lo largo del webinar, pues vayan escribiéndolo. Igual tenemos el chat por si quieren ahí compartiendo alguna idea o reflexión, pues será bienvenido como esa participación. Entonces, buenos colegas, pues ya habiendo dado esta introducción y de verdad muy feliz de estar compartiendo con ustedes, voy a empezar con esta primera frase que les dejo por acá que dice, la interdisciplinariedad no es un accesorio que se usa ocasionalmente, es una manera de habitar el mundo, una forma de pensar que entrelaza los saberes para comprender esa complejidad de la realidad. Así es que comenzamos con esta pregunta. ¿Dónde estamos parados? Muchos de nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo un mundo que ha alcanzado niveles de complejidad sin precedentes, ¿no? O a lo mejor había cosas complejas, pero las desconocíamos. A veces se ha vuelto tan abrumador que llega a ser hasta incomprensible el mundo. Pero a la par de esta complejidad que nos puede causar confusión, también es cierto que la complejidad ha dado pie a muchas innovaciones, a muchos nuevos descubrimientos, tanto científicos, sociales, tecnológicos, y esto nos lleva a replantear las formas en las que estamos pensando.
Una de las características, como les dije en esta primera parte donde nos vamos a contextualizar, es que, bueno, la complejidad verdaderamente es una característica del presente, ¿no? Hoy en día los fenómenos que estamos enfrentando son interconectados y multifacéticos. Todos nosotros recordaremos la pandemia, ¿no? Como algo muy chiquito, invisible, por ponerlo invisible, que desconocíamos, pues de pronto transformó la vida de todo el planeta. ¿No? Además, tenemos las innovaciones tecnológicas que están transformando también nuestras vidas de formas indispensables. Hoy tenemos la inteligencia artificial, tenemos también el Big Data, muchas cosas que están pasando y que de pronto no estamos hasta alcanzando a percibir cómo están cambiando nuestra vida cotidiana. Esto nos hace ver cómo esta complejidad está presente en nuestra vida continua. Otra característica que seguramente varias de ustedes lo viven, lo experimentan, es esta velocidad del cambio, ¿no? La velocidad con la que se generan y comparten contenidos, para mí es asombrosa y me sigue impactando. Y estos datos que les traigo acá me parecen datos que además los sentimos y los podemos cuantificar de manera muy fácil. Por ejemplo, este dato que dice cada minuto se suben más de 500 horas de video a YouTube. Imagínense, o sea, lo que ahorita estamos hablando, ya se están subiendo cantidades de contenido, lo cual representa a más de 720,000 horas de contenido nuevo cada día. Obviamente, pues esto lo preocupante o lo que nos pone a pensar es que es una avalancha de información ante la cual no tenemos tiempo para procesarla, analizarla, reflexionar cómo podemos utilizar esa información. Otra característica de esta época actual es las cantidades de intercambios o de intercambios que hay en nuestro mundo. Por ejemplo, otro dato que les comparto. En el 2025 simplemente se estima que hay alrededor de 50 millones de contenedores en circulación en el mundo. ¿No? O sea, imagínense ustedes esa cantidad de cosas y de personas compartiéndose y de recursos llegando a nuestro continente, a nuestro país, obviamente cuando lo pensamos igual en la pandemia, ¿no? O hace poco cuando hubo alguna crisis en donde se tuvieron que ver bloqueadas algunas de las entradas aduaneras o de las fronteras, pues eso repercutió en la economía de los países, en el consumo que las personas estaban teniendo y pues termina multiplicándose como los efectos y los daños que esto, ¿no? Que una falla en ese sistema puede tener. Otro dato, ¿no? Otra característica es también la interconexión que hay entre los fenómenos. Hoy eso lo vemos evidentemente en muchos ámbitos, pero de manera como más cercana en nuestros días podemos pensar en las decisiones políticas que un país y sus repercusiones pueden tener a nivel social, ¿no? Pensemos en lo que el presidente Trump, las decisiones que ha tomado en los últimos meses y eso cómo ha impactado y cómo ha sido tan volátil el cambio tanto en la economía como en las decisiones políticas de otros países. Y asimismo, pues los cambios en este comportamiento, pues también lo vemos en algo pasa en China con un virus e impacta en otro lugar, o algo pasa con un nuevo animal o una bacteria y termina impactando también en otro lugar a nivel enfermedades. Esto nos habla de cómo esa interconexión de los fenómenos pues está constantemente cambiando. Y pues yo con estas características, lo que pretendo, o un poco cuál es el contexto en el cual nos enmarco, es que ante esta realidad es fundamental entonces replantear nuestras preguntas. Ya lo decía Albert Einstein en algún momento, y aquí vuelvo a traer una de las citas como más famosas de él, que menciona, si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta apropiada. Porque una vez supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Y con esto, colegas, es que yo vinculo la necesidad de cómo en este contexto necesitamos replantear esas preguntas, pero necesitamos replantearlas desde otra forma de construirlas, no solo desde la mirada disciplinar, desde la mirada de nuestra expertise, necesitamos justo abrir nuestras mentes para encontrar esas nuevas conexiones que nos van a permitir dar respuesta a todas estas problemáticas que están emergiendo y que a lo mejor antes no los hubiéramos concebido. Y bueno, habiendo ya tenido como este inicio, me gustaría
Vamos a tener 2 momentos muy chiquitos de interacción. Les invito por ahí a quienes están en su celular, tienen sus celulares o en sus computadoras, que puedan escanear este QR que ven en pantalla y los va a llevar a una plataforma en donde les va a pedir registrar qué palabras te vienen a la mente cuando piensas en interdisciplina. Voy a dar unos segunditos para que puedan copiar el QR o puedan acceder a la página y poner el código para poder cambiar la pantalla. Denme 2 segunditos. Voy a compartir el enlace. Les copio el enlace por acá. Y me regreso para empezar a ver qué empiezan a compartir. Entonces, ¿qué palabras te vienen a la mente cuando piensas en interdisciplina? Bien, ya vemos la primera palabra. Ok. Trabajo en equipo, intercambio, flexibilidad. Veamos cómo se va conformando esta nube de palabras. Múltiples competencias, conexión, combinación. Ok. Multienfoque, conjunto de disciplinas. Bien, flexibilidad sigue resaltando al centro. Ideas varias, flujo de ideas, disciplinas, integración, reglas por ahí también, conexión. Excelente. Bien. Qué padre es ver cómo todas estas palabras pues ya empiezan a darnos cuenta, y sobre todo a mí en este momento, de cómo la interdisciplina pues la tenemos cada vez más cerca. Y varios de nosotros seguramente la experimentamos, seguramente ya la incorporamos en nuestras aulas o, ¿no?, en nuestra propia vida. Bien, ahí adelante con seguir alimentando. Vamos a avanzar por acá en la presentación. Entonces, pues si ya bien reconocimos el contexto en el que estamos, pues ahora el brinco al que les invito a dar es preguntarnos cómo llegamos aquí y hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? En ese futuro. Y para pensar cómo llegamos aquí, es decir, por qué empieza, o sea, el cómo llegamos nos hace necesario pensar por qué hoy es tan relevante la interdisciplina y qué pasó en el pasado que es necesario reconocer. En la historia del conocimiento humano, ¿no?, nosotros tenemos que reconocer que no es algo natural, ¿no? La forma en la que conocemos y en la cual construimos el conocimiento ha cambiado a lo largo de los años. Antes de la revolución industrial y de la revolución científica y muchísimos años y siglos antes, pues el conocimiento era más bien integrado y holístico, ¿no? O sea, había distintas cosmovisiones en donde había interrelación entre distintos saberes, ¿no? Era más presente el que pudiéramos hablar de saberes. Por ahí, digo, menciono a Aristóteles o a Leonardo da Vinci, que ambos eran personajes que no se describían tan solo como un científico o como un artista o como un filósofo, sino tenían la capacidad de navegar entre distintos saberes, leer de formas distintas la realidad y sobre eso ir construyendo el conocimiento. Pero después de ese momento, pues llega un momento clave en la historia de la humanidad, que es la revolución científica, ¿no? Con la revolución científica, por ahí estaremos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, que también aparece la revolución industrial, pues empieza a haber un cambio profundo en el paradigma respecto a cómo concebíamos la realidad y cómo construíamos el conocimiento, ¿no? Ahí empiezan a emerger el concepto de disciplinas. Además, empieza a posicionarse o a emerger también el concepto de la especialización. La especialización en ese momento fue muy ventajosa y fue necesaria porque nos ayudó a profundizar y a resolver muchos problemas y necesidades que en ese momento histórico se requerían atender. Pero así como existió la especialización, perdón,
y necesitamos empezar a comprender y analizar el mundo, pues eso nos llevó a fragmentar ese mundo. Ya hace rato lo decía Nancy, ¿no? Entonces nos compartimentamos todo. Y eso, el problema es que fue tanto el exceso de esta fragmentación que entonces pareciera que la vida se quedó así, se quedó fragmentada. Y la mirada que nosotros fuimos heredando fue esa fragmentación. De hecho, la revolución industrial en donde termina impactando en el siglo XIX, pues es en la conformación de las universidades modernas como hoy las conocemos. Y obviamente los modelos que conocimos con estas universidades, pues fueron enfocados en las disciplinas, materias fragmentadas, aisladas, donde pues uno terminaba especializándose para salir al mundo laboral y a complementar una tarea muy específica vinculada con esa experticia laboral. Pero esto, obviamente, lo que ha provocado a lo largo de los años es que sí aprendimos a ver el árbol, ¿no? Pero cuando vimos el árbol, pues perdimos de vista todo el bosque. Y ahí es donde hemos estado en estos últimos años tratando de encontrarnos en cómo seguir viendo el árbol, pero no perder de vista también el bosque. Y esto nos lleva entonces que desde mediados del siglo XX, pues es que empieza a surgir otra perspectiva, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ahí empieza a surgir distintos autores. También es importante compartirles que no es que haya un hecho muy concreto y específico que haya hecho como y marcado el cambio de perspectiva, ¿no? Son distintos hechos, tanto científicos, sociales, diversos autores que han participado y filósofos a lo largo de esta discusión que han posibilitado como este cambio de perspectiva. Y uno de ellos, uno de los que más recomiendo yo conocer, leer sus distintos textos, es Edgar Morán. Edgar Morán empezó a alertarnos y a cuestionar mucho esa mirada tan especializada. ¿No? Para él el mundo ya no se podía pensar por partes y por ello es que empieza a cobrar relevancia el concepto de complejidad. Hoy los problemas como la crisis climática, la salud mental, la desigualdad, la migración, sabemos que son fenómenos que necesitamos atenderlos desde esas múltiples miradas. Y es así, en ese punto del siglo XX, donde un poco ya más avanzados, como a mediados del siglo XX, aparece entonces el concepto de interdisciplinariedad como una forma de reconfigurar el pensamiento. De hecho, el mismo Edgar Morán, él habla de que no significa solo cambiar las estructuras externas, ¿no? De nuestra sociedad. Lo que necesitamos lograr es cambiar la forma en la que estamos concibiendo el mundo. Hay otro autor que menciona, como Luengo González, se trata de un movimiento hacia la síntesis, ¿no? Venimos de estar analizando todo, de separarlo por sus partes, pues bueno, pues ahora necesitamos llegar al mundo de volver a integrarlo, a integrar esta mirada. Y por eso cobra tanto relevancia pensarlo desde lo educativo. Y bien, si ya estamos identificando, pues, cuál fue esa historia y cómo fue que llegamos aquí, pues ahora viene un parteaguas en donde tenemos que pensar, bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son esos futuros o ese futuro que tan presente tenemos que tener para saber qué cambios tenemos que hacer en nuestras prácticas? Y esta frase que les pongo por aquí, ¿no? Si el pasado nos llevó a fragmentar, pues el futuro lo que nos está pidiendo es reaprender para volver a integrar esa mirada. Y algunas de las cosas que quiero traer a la conversación es que distintos autores también han caracterizado esta época actual en la que nos encontramos. Lo llaman, seguramente algunos de ustedes han escuchado estas siglas o esta palabra, que estamos en un mundo VUCA, ¿no? ¿Qué significa que estamos en un mundo VUCA? Por sus siglas en inglés se escribe VUCA, pero aquí lo pongo en español. Por una parte, porque es un mundo volátil, ¿no? Lo volátil que rápido puede cambiar una cosa. Ya lo vimos también con estas decisiones de Trump y la economía. También es un mundo muy incierto, un mundo complejo y un mundo que puede llegar a ser ambiguo. Pero además de este mundo buca, hay autores que últimamente, bueno, en los últimos años han empezado a hablar ya no solamente de esas características, sino que empieza a evolucionar tanto el mundo y se vuelve tan más complejo que entonces añaden cuatro palabras, las cuales le llaman Bani. ¿Qué significa Mani? Pues que es frágil, ¿no? Ansioso, no lineal e incomprensible. Yo comenzaba esta plática justo compartiéndoles que de pronto hasta llega a ser
tan abrumador, tan ansioso que uno dice, ay, ya no entiendo, ya no sé ni siquiera por dónde empezar a informarme o qué temas estudiar para prepararme ante este mundo que tiene estas características. Y uno de los autores que a mí más me atraviesa y más leo ahorita o que estoy más cercana a él por toda su postura y toda su propuesta de cómo nos debemos de preparar o qué habilidades tenemos que desarrollar para el futuro es Yuval Noah Harari. Él también tiene varios libros que les recomiendo igual acercarse a estos. Y hay una frase que él dice en una de las conferencias que para mí es de las que de verdad lo uso en cada conversación y él dice, lo primero que tenemos que comprender es que nadie sabe realmente cómo va a ser el mercado laboral en el 2040. Tú eras un conductor de camiones y ya no eres necesario, pero se creó una nueva demanda de instructores de yoga. Y a lo mejor podrás cambiar tu profesión y ahora dedicarte a ser profesor de yoga. Pero entonces, 10 años más tarde, ya no hacen falta instructores de yoga. Te tienes que reinventar otra vez como diseñador de juegos virtuales. Y de algún modo lo vas a lograr. Pero 10 años más tarde, también esto se ha automatizado y tú te tendrás que volver a reinventar. Y entonces él señala que las características del futuro venidero es eso, que las habilidades que vamos a tener que desarrollar son la capacidad de reinvención, la resiliencia, la creatividad y obviamente todas estas vinculadas con esa capacidad interdisciplinaria como un modo de pensar flexible, creativo, como hace rato ya varios de ustedes lo reflejaron justo en las palabras. Y bueno, por aquí uno de los memes que ronda mucho en el internet y que dice justo, ¿no? La relación que hay entre lo que estudié y mi trabajo. Y para mí este meme pues nos abre muchas preguntas desde las universidades, ¿no? Como docentes, desde la educación en general, porque entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuánto valor, cuánto tiempo va a durar lo que hoy le estamos enseñando a nuestros estudiantes? 5 años, 7 años, 8 años. ¿Qué tendríamos que estar haciendo entonces dentro de las aulas educativas? No solamente para centrarnos en el contenido per se, ¿no? Sino en el desarrollo de estas habilidades muchísimo más complejas que permitan a los estudiantes y a nosotros mismos como docentes prepararnos para este futuro. Y pues la gran pregunta justo es cómo formamos, ¿no? En un mundo donde la certeza ya no existe. Hoy nuestro modo de pensar o nuestras ideas ya no pueden ser determinantes, deterministas, ya no podemos decir, no, esa es solo la verdad y esa es solo la realidad. Obviamente hay planteamientos y puntos básicos que son verdaderos, ¿no? Y que podemos explicar y argumentar. Hay cosas científicas que hoy ya no podemos debatir, pero hay otras cosas que sí se está ampliando la comprensión dependiendo de cuáles son las distintas perspectivas con las que lo leemos. Y justo, pues otro de los conceptos que ha emergido en los últimos años es el concepto de los wicked problems. Los wicked problems son problemas que no tienen una única causa ni una solución, ¿no? Así como hablábamos en la revolución industrial, ¿no? Y una de las imágenes que hace rato les ponía, pues solíamos ver nuestra realidad como muy acotado, de ahí una causa muy bien identificada y esa causa, si seguimos como el camino lineal que tuvo, pues vamos a entender por qué fue la consecuencia y por tanto vamos a poderle darle una solución. Y así, un modo de pensar muy como fábrica. Sin embargo, hoy lo vemos con el tema de la migración, con el cambio climático, con temas de la alimentación, la economía, la pobreza, que son wicked problems, porque no tienen una única causa ni única solución, perdón. Además, no se entienden igual desde todas las disciplinas, ¿no? Por eso hay tanta discusión hoy en las redes sociales o en la política, porque desde la perspectiva científica se opina algo, pero desde la perspectiva social se opina otra cosa. ¿Qué debemos de atender primero? ¿Cómo evitamos que una solución nos provoque más problemas? O si los problemas que vamos a provocar, bueno, que no sean tan complicados o muchísimo más complejos de lo que son ahora. Y justamente es este punto final, ¿no? Que menciona. Muchas veces cuando tratamos de resolver estos wicked problems, pues generamos nuevos problemas. Y piensen en cualquier tema hoy de la sociedad, ¿no? Desde, oye, la propuesta, hay mucho tráfico en las ciudades, ¿cómo podemos hacer que se evite el tráfico?
Y entonces se piensa, bueno, hay que aumentar el transporte público, pero a lo mejor el transporte público te va a generar otro problema, lo cual refiere que todo está conectado y entonces vas a tener que pensar no solamente en el transporte público, sino entonces en el sistema productivo y cómo trabaja la gente dentro de esa ciudad. Y este tipo de problemas es por ello que cobra relevancia el hablar de la interdisciplina respecto a esa perspectiva de futuro que tenemos que desarrollar y formar en las instituciones. Y bueno, entonces una siguiente pregunta que les quiero hacer es, aquí nos vamos a quedar, y voy a mostrarles la siguiente pregunta, es, en la actualidad, ¿qué creen que nos está impidiendo integrar esta perspectiva? Voy a copiar de nueva cuenta el enlace en el chat. Ahí ya también está el QR. Y en unos momentos más vamos a ver las respuestas. Entonces, en la actualidad, ¿qué creen que impide integrar esta perspectiva? ¿Qué nos está impidiendo integrar la perspectiva interdisciplinaria? Vamos a ver cuál es la respuesta que más votaciones tiene. Bien, miren qué interesante, va moviéndose por ahí. Las resistencias individuales van ganando. Bien, vamos con 14 respuestas. Vamos a ver si logramos, cuántas participaciones logramos. Ok, sigue siendo, esto es muy interesante, ¿eh? Porque a partir de esto es que entonces podemos empezar a pensar cuáles son los cambios o por dónde tendríamos que empezar a atender el tema del pensamiento, de reformar el pensamiento para una perspectiva más interdisciplinaria. Miren, seguimos teniendo como ganadora resistencias individuales. Vamos a dar unos pocos más de segundos. Interesante, interesante. Vamos a ver si participan un poquito más. De todas maneras, sigue ganando, ¿eh? La tendencia. Ahí estamos viendo es resistencias individuales para cambiar la forma de pensar. Y esto entonces nos va a llevar a justamente preguntarnos, bueno, ¿qué es entonces? Me voy a regresar. ¿Qué es entonces lo que podemos hacer para atender esta resistencia que hoy estamos viendo en nuestras instituciones, ya se llámese empresas, escuelas, universidades, familias, grupos de amigos, que además qué interesante porque se vincula pues con parte de uno de los problemas que hoy vemos en muchísimos países, ¿no? Que es la polarización. Y pues la polarización se da justo porque no hemos encontrado los espacios donde podamos intercambiar esas perspectivas y miradas. Y justo, pues la pregunta y la gran propuesta que yo les traigo de por qué es relevante la interdisciplinariedad es porque nos estamos dirigiendo a un mundo donde el conocimiento necesariamente se requiere híbrido, donde requerimos considerar distintas voces, donde hoy ya no lo podemos pensar aislado, fragmentado, cerrado. Necesitamos entender cómo el conocimiento se relaciona con otros puntos de vista, con otras perspectivas, pero también tiene que ser flexible, ¿no? Esta persona, y justo, ¿no? Juntos nosotros creamos, construimos. A veces pensamos que el futuro ya está dado, que ya está hecho, pero la verdad es que lo maravilloso de la palabra futuro es que tenemos posibilidad de crearlo. Y si bien yo hace rato les compartía esta cita de Yuval Noah Harari, creo que tenemos la posibilidad desde las aulas de ir configurando esos otros futuros considerando esto que estamos platicando. Y entonces con esto, colegas, pues ya me voy a la última parte, que es esta parte de cómo comenzar a integrar la
interdisciplinariedad. Pues, ¿cómo comenzamos? Pues yo les tengo 3 propuestas. Hoy les voy a compartir una propuesta desde lo individual, como muy concreta, una propuesta de qué podemos hacer desde la docencia o desde nuestros liderazgos, y por último, una propuesta de qué podemos hacer desde las instituciones. Algo clave, ¿no? Y base de reforzar es, seguramente varios de ustedes han escuchado que se habla de multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. El propósito de ahorita y de este webinar es que no nos vamos a poder explicar filosóficamente las diferencias como muy detalladas que existen entre ambas, entre las 3 como palabras. Es más, todavía hay muchas discusiones en la literatura, pero algo clave es, y con esta imagen que yo les pongo, es que al hablar de interdisciplina, estamos dando por entendido que no solamente vamos a sumar saberes, o sea, no es solamente pegar, como a veces varios cuando hacíamos trabajos en equipo en la primaria, ¿no? Que decíamos, hay que hacer una exposición o una cartulina, tú traes esta parte, tú escribes esto, tú dices esto, pero nunca había momento para discutir en conjunto. Justo la interdisciplina lo que busca es la discusión conjunta, el diálogo, que se pongan en tensión las perspectivas y a partir de esa tensión se crea entonces una solución o una propuesta muchísimo más enriquecida. Por eso la definición que les pongo acá. Es una forma de construir conocimiento que trasciende los límites de las disciplinas tradicionales para abordar fenómenos complejos desde múltiples perspectivas y obviamente implica el diálogo, la colaboración y la integración activa entre distintos campos del saber. En sí misma la vida es compleja, piénsenlo, toda la naturaleza es compleja. Hay una cita de un autor que se llama David Eagleman. Él tiene un libro que se llama El cerebro, que también se los recomiendo, y hay una cita al inicio del libro que señala: todas las experiencias de tu vida, desde una conversación hasta tu cultura más amplia, moldean tu cerebro. El cerebro se metamorfosea incesantemente, reescribe sus propios circuitos y como tus experiencias son únicas, también lo son los vastos y detallados patrones de las redes neuronales. ¿No? Esta cita me gusta mucho porque justo da cuenta de esa complejidad, de cómo la naturaleza misma es compleja. Y entonces, ya habiendo comentado esto, pues mi invitación en este viaje, colegas, son, como les decía, 3 caminos, ¿no? Este mapa que yo les comparto. El primer camino es el de la vía individual. Y entonces les invito de verdad a que podamos vivir una vida desde la interdisciplina. ¿Qué significa vivir una vida desde la interdisciplina? Pues poder resaltar y tener muy presentes estas actitudes. Tenemos que mirar el mundo con una curiosidad continua y la curiosidad nos implica estarnos haciendo preguntas. El que siempre tengamos escucha activa y profunda, el que tengamos tolerancia a la ambigüedad, que también nos guste el juego, ¿no? Comencé diciéndoles que la interdisciplina es divertida porque nos implica jugar con las ideas, cambiarlas, intercambiarlas, que vengan y suban y bajen, ¿no? Ensayarlas, también que tengamos una apertura hacia el cambio de perspectiva. Y algunas cosas como muy prácticas que yo, de verdad, yo las promuevo, yo las uso, yo sigo estas actividades y se las dejo por acá. La primera es que puedan mapear su mente. Hagan uso mucho de la técnica de los mapas mentales. Un mapa mental que ustedes pueden empezar a desarrollar es crear un mapa mental de sus intereses, cuáles son los temas que les interesan, cuáles son las influencias que han tenido para esos temas y empezar a establecer conexiones o establecer como nuevas miradas entre los temas que a ustedes mismos les interesan. Lo segundo, que es algo muy práctico y que todos tenemos la posibilidad de hacer, agenden lecturas distintas, ¿no? Combinen cada mes un libro de una disciplina que ya conoces con uno que sea totalmente distinto. Por ejemplo, si alguno de ustedes nunca ha leído de física cuántica, échense un clavado en la biblioteca, en la literatura. ¿Qué es eso de la física cuántica? ¿O qué es eso de la biotecnología, de la bioética? O sea, de verdad tratemos de explorar esos otros campos desde la literatura, que además la literatura, tanto novelas como libros de ensayos,
son como un camino muy fácil para acercarnos a esa otra mirada. Una tercera propuesta que les tengo es justo generar preguntas, ¿no? Ustedes generarse preguntas a partir de mezclar temas al azar y de empezarse a escribir y a generar ideas de, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si la ética médica guiara el diseño de videojuegos? Y así, sentarse a observar el árbol de su casa, el jardín de su casa, el parque, y obligarse a hacerse esas preguntas y esas relaciones y anotarlas, porque al momento de anotarlas les da la posibilidad también de ponerlo en concreto y de sentir ahora sí cómo están cambiando y reconfigurando su pensamiento. Y la cuarta idea muy concreta es que busquen abrir diálogos en donde agenden cafés o llamadas con personas de profesiones totalmente distintas, ¿no? Si tienen un colega que se dedica a estudiar la biología, el bicho más chiquito, ¿no? De la Tierra o del Ecuador o de cualquier país, háblele, pregúntenle qué es lo que hace, cómo lo hace, qué es lo interesante de lo que hace. Y les prometo que entonces esto empieza a ser bien rica el intercambio y empezamos a sentir cómo pues, nosotros mismos reconfiguramos nuestra forma de pensar para justo evitar lo que hace rato decíamos, la resistencia al cambio de perspectiva. La segunda vía o el segundo camino que les propongo en este webinar seguir es desde la docencia o el liderazgo de equipos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que yo les propongo es fomentar preguntas que inviten a pensar más allá de la especialidad de las personas. ¿No? Si estás en un área administrativa, si estás en la Facultad de Ciencias o en la Facultad de Arquitectura, trata siempre de traer preguntas que no sean relacionadas con ese campo, ¿no? Sino que inviten a mirar desde otra realidad. Valora además o invita a valorar distintas miradas y campos de conocimiento. Los académicos, los técnicos, los comunitarios, ¿no? ¿Cómo es la cosmovisión de este grupo indígena o de este otro grupo? ¿O cuáles son los valores con los cuales en China se están tomando las decisiones económicas del país? Otra tercera cosa que podemos hacer desde el aula y desde nuestros equipos de trabajo es favorecer la humildad epistémica. No, no tenemos que saberlo todo, ni tenemos que ser sabelotodos hoy en día. Hoy más bien el reto está en saber conectar y en saber abrirnos a ese otro conocimiento y campo de estudio. Tener, por tanto, un gusto por la colaboración y tener disposición a también poder explorar nuevos formatos, ¿no? Hoy vamos a tener más el reto seguro frente a la inteligencia artificial, así es que esto será algo muy importante de desarrollar con nuestros estudiantes y colegas. Y para ello, 4 cosas igual muy concretas que hoy yo les recomiendo. Primero, así como que hablamos de crear mapas mentales individuales, les propongo crear mapas de saberes colectivos o en grupo, ¿no? Al iniciar un curso o un proyecto, mapea junto con el grupo las disciplinas o conocimientos que podrían aportar al tema central. Este ejercicio además ayuda a que se visibilice y se ponga en una imagen muy específica cómo es que se pueden dar esas conexiones. Una segunda actividad es utilizar el aprendizaje basado en retos, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, en donde nos obliguemos a traer distintas perspectivas. Por ejemplo, presenta un problema y pide al grupo pensar qué disciplinas podrían aportar a la discusión, ¿no? Y sobre eso diseña un proyecto concreto. Justo en la materia que al inicio les compartía Nancy, eso estuvimos desarrollando, ¿no? Cada uno de los docentes que está estudiando la maestría tuvo la posibilidad de hacer una propuesta muy concreta de cómo implementar un proyecto en sus aulas que diera cuenta de esta interdisciplinariedad. El tercero, y que puede ser también algo para experimentar, es que hagan talleres codiseñados con otro colega. Inviten a otros pares de docentes o líderes de otras áreas a diseñar una sesión o una actividad en donde puedan poner en juego estas distintas perspectivas y lo hagan justo pues enriqueciendo las miradas. Y una cuarta idea es fomentar que sus propios estudiantes o en conjunto en el grupo se estructuren bitácoras interdisciplinarias.
¿Esto qué es? Que se fomente el registro común de cómo a lo largo, no sé, conforme van estudiando un tema, a lo mejor pedirles a los estudiantes que ellos mismos se obliguen a pensar con qué otros temas podrían vincularse, o pedirlos que ellos mismos salgan a buscar, a hacer entrevistas, a dialogar con otros estudiantes y vayan registrando esas nuevas ideas, esos nuevos aprendizajes que van teniendo a partir de esta colaboración. Y por último, colegas, no por ello menos importante, al contrario, creo que es de los más importantes en el sentido de lo estructural, pues es justo desde las instituciones educativas. Y la propuesta desde las instituciones educativas, y pongo aquí a Pinky y Cerebro esta caricatura que seguramente algunos de ustedes conocen, en el sentido que nos va a permitir, ¿no? Conquistar en el sentido positivo nuestros mundos y los futuros. 4 cosas muy concretas. La primera, démonos oportunidad de diseñar carreras o seminarios o programas que integren transversalmente distintas áreas del conocimiento, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo de manera muy flexible. El segundo, promovamos eventos o esta idea de los hackatones, ferias o festivales, donde invitemos a colaborar a distintos docentes, estudiantes de distintas facultades. La tercera es que algo también muy práctico e inmediato que podemos hacer es crear laboratorios de innovación educativa donde se diseñen proyectos con enfoque interdisciplinario. Y puede ser laboratorios donde compartan administrativos, docentes, estudiantes, donde se invite también a participar a gente de afuera, de otras instituciones o de comunidades, y entonces se hace muchísimo más enriquecida la colaboración. Y vinculada con esta, pues justo fortalecer las vinculaciones con organizaciones externas, buscando atender problemas reales que puedan abordarse desde múltiples enfoques y que entonces la universidad o las instituciones educativas en las que se encuentren pueda tener un valor social, ¿no? Donde también se difuminan las fronteras entre esta colaboración institucional. Y pues con estas 3 vías, colegas, que justo es la invitación, ¿no? El viaje que yo invito, pues yo les comparto, ¿no? Y así con esto ya voy cerrando, que este es el inicio del viaje. Es un viaje en donde realmente es un territorio donde yo les comparto el mapa que yo he empezado a construir con estas vías y que me parece que pueden ser muy útiles. Pero les invito a cada uno de ustedes a crear sus propios mapas. Y con esta creación de sus propios mapas, pues yo quisiera y les invito a que me puedan compartir con qué idea te quedas para comenzar este viaje. Les invito por ahí en el chat a que me escriban, ¿no? ¿Cuál es la idea, ya sea una palabra, una reflexión, con la que se quedan después de esta conversación, de esta invitación? ¿Cómo quieren continuar el viaje para la interdisciplina? Leamos física cuántica, maravilloso, me encanta, Tamara. Leamos más. Por ahí les leo en el chat, colegas. Bien, trabajo colaborativo, intercambiar conocimientos, humildad, compartiendo. Bien, mente abierta, puntos con cafecito y compartiendo saberes. Excelente. Bien, por ahí le seguimos leyendo, colegas. Y Y justo, ¿no? Esta es una puerta, es una primera estación en un viaje que requiere compromiso, imaginación y compañía. Yo con esto les invito de verdad, colegas, a quedarnos como con este mensaje, ¿no? Con todo eso que están ustedes anotando ahí en el chat, a pensar distinto y que podamos mirar más allá de los límites, más allá de donde se difumina estas partes. Con esto, yo de verdad termino feliz con esta invitación y les dejo con este cierre de nos vemos en las fronteras, en la intersección. De verdad, un gusto compartir con ustedes. Por ahí les dejo mi contacto, Nancy Aarón. Muchísimas gracias.